Tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Aquí les presento lo que serían los temas a grandes rasgos que pretendo ver en esta sesión. Y vamos a empezar con una discusión de lo que es una computadora tipo RISC y una computadora tipo CISC. Vamos a hablar también de lo que es la ISA, ¿sí? O la arquitectura basada en un set de instrucciones. Vamos a hablar también de los tipos de instrucciones que puede tener un lenguaje ensamblador. Y, digamos, en la parte que correspondería a la teoría, eh, los modos de direccionamiento que puede soportar un lenguaje ensamblador, en este caso también nuestro procesador. Eh, por otro lado, en la parte, digamos, un poquito ya más práctica, vamos a hablar de los diagramas de flujo. Vamos a empezar a hacer algunos programas sencillos en diagrama de flujo y vamos a ver cómo eso los vamos a poder, de alguna manera, pasar al lenguaje ensamblador de ARM. Y vamos a utilizar una herramienta de simulación de Visual ARM, que se llama Visual, eh, que nos va a permitir justamente observar, digamos, cómo se va ejecutando un programita en lenguaje ensamblador y vamos a tener una vista de lo que serían los registros y lo que sería la memoria de un dispositivo. ¿Sí? Obvio, todo esto de manera simulada. Okay, entonces vamos a empezar con la parte de RISC y CISC. ¿Sí? Bien, la idea de RISC y CISC se refiere o hacen referencia, ¿sí?, al set de instrucciones. Yo puedo tener un set de instrucciones, digamos, simple, ¿sí?, o reducido. ¿Sí? O puedo tener un set de instrucciones complejo. Cuando hablamos de un set de instrucciones reducido, pues normalmente a esto es a lo que justamente le llamamos una plataforma RISC o Reduced Instruction Set Computer, ¿sí?, o computadora con un set de instrucciones reducido. Y por otro lado, si yo tengo un set de instrucciones complejo, le llamo justamente CISC. Cuando decimos reducido, normalmente estamos hablando de entre 40, ¿sí?, no más o menos 40 a algunos cientos, unos cientos de instrucciones. Y estamos hablando de Cisco, es uno complejo, estamos hablando, ¿sí?, del orden de los miles, ¿sí?, más o menos. ¿Sí? Normalmente, digamos, los primeros que trabajaban con esta arquitectura eran los Motorola, no los únicos, pero digamos los que en su momento fueron los más importantes. Y acá fueron los Intel. ¿Sí? Aquí el clásico pues es el PowerPC. ¿Sí? Que se utilizaba en las computadoras Macintosh, en los Mac, en Apple. El clásico acá pues eran justamente los Pentium en su momento, ¿verdad? Y bueno, aquí todas las computadoras que le llamamos los x86, ¿no? Eran todas las que cabían ahí, que podían ser de Dell, podían ser de HP, podían ser de Toshiba, en su momento Sony, todos, ¿no? IBM, todo el mundo trabajaba con Intel. Y, ¿qué ventajas tiene una con respecto a otra? Principalmente al tener un set de instrucciones más reducido, ¿sí? Normalmente el diseño es más elegante, es más eficiente en términos de energía, ¿sí? Eh, Sin embargo, para hacer una operación compleja me va a llevar más instrucciones. De tal manera que el código que voy a generar con una computadora tipo RISC probablemente sea más grande que el que yo pueda tener con una computadora tipo CISC.
Por otro lado, el CISC, el diseño del procesador es más complejo, normalmente no son tan eficientes en términos de energía, son eficientes en términos justamente de performance, ¿sí? O están enfocados en la parte de desempeño, hacer las cosas bien, rápido, ¿sí? Pero no optimizan la parte de energía, normalmente gastan mucho más energía. Y esto pues lo pueden ver, ¿no? Ustedes digamos, es bien sabido que, bueno, nuestras computadoras, o la mayoría de nuestras computadoras ahorita son Intel, ¿sí? Y pues efectivamente consumen bastante energía o se calientan, disipan mucho calor, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, trabajan con un celular, ¿sí? Un celular tiene otro set de instrucciones un poquito más sencillo, es de tipo RISC, y podemos ver que, bueno, no se calienta tanto, ¿verdad? Igual también tiene cierta calentamiento, pero no es por el procesador, ¿sí? Es a lo mejor por la parte del módem, pero no por tanto el procesador. Entonces, digamos que en ese sentido podemos nosotros hacer esta gran división, ¿verdad? Mm, ¿Qué más podemos decir? Bueno, RISC, les digo, normalmente se concentra, bueno, otra de las cuestiones aquí de RISC, voy a poner aquí parte. RISC normalmente las operaciones se hacen sobre registros. Que no pongo, que luego ni yo me entiendo, dice. ¿Sí? Mientras que en CISC las operaciones se pueden hacer tanto en registros o en memoria. Sí, directamente en memoria. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Vean que si yo tengo la información en los registros, lo único que tengo que hacer es mandar esa información que están ya en los registros internamente en el microprocesador, mandarlos a la unidad aritmética lógica para que se procesen, se multipliquen, se sumen, se resten, se comparen, lo que sea. ¿Sí? Entonces me lleva simplemente un ciclo de reloj. Sin embargo, vean que un CIS que tiene que operar o hacer esa misma operación, una suma, resta, multiplicación, división, lo que sea, tiene que ir primeramente a la memoria, traer los operandos, ¿sí? Y después hacer lo que sería la operación y después el resultado regresarlo a la memoria. Que digan, es una operación, como ustedes lo pueden ver, más compleja. En el caso del RISC, lo único que voy a hacer es agarrar la información que está en los registros, la paso a la ALU y el resultado que viene de la ALU la guardo en otro registro. Así es como funcionan los RISC. ¿Sí? No tienen la opción de en una misma operación hacer suma, traer de memoria y demás, no. ¿Sí? Normalmente los RISC tienen justamente una arquitectura que se llama de load store, es decir, una arquitectura donde la parte de carga y almacenamiento de datos, ¿sí? Está separada del procesamiento de los datos o de las operaciones sobre los datos. ¿Sí? Por eso decimos que RISC trabaja sobre los registros y el SIX puede trabajar directamente sobre los registros o directamente en memoria. Lo que implica pues que me va a llevar varios ciclos de reloj o las operaciones van a ser más complejas. Vean que aquí al momento que es más complejo también tengo que sincronizar más elementos que están dentro de mi procesador, lo cual pues implica una unidad de control más compleja todavía. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Excelente. Ok, vamos a ver, bueno, ¿quién es también RISC? Bueno, normalmente, o ejemplo ya en microcontroladores, pues tenemos, normalmente casi todos los microcontroladores son de tipo RISC, porque justamente no queremos llenarnos de muchas operaciones o incluso no queremos tener un núcleo de procesamientos muy complejo. Entonces, normalmente aquí tenemos, o de los primeros que utilizaron la parte de RISC, fueron los MIPS que teníamos en los PICs y por ahí bastante comunes
En los 90, 2000, ¿sí? Fueron muy comunes estos PICs y todavía andan por ahí, son bastante comunes todavía, ¿sí? De microchip, probablemente ustedes lo conocieron como microchip, o la compañía se llama Microchip, que antes nadie daba un peso por ella y pues Microchip ya compró Atmel, ¿no? Atmel, que era otra también compañía grande de semiconductores, la compró Microchip, entonces ha crecido mucho Microchip, ¿sí? Eh, Acá también tenemos la parte de los ARM, los podemos considerar, ¿sí? Digamos, como RISC, y obvio tenemos la parte del RISC-V, que esto es una arquitectura abierta. Bueno, no necesariamente esto significa derivado de esto, ¿verdad? Y les digo, por acá principalmente la parte de, bueno, ya tenemos Intel, y obvio todos los que siguen esa, de alguna manera siguen esa filosofía, que sería pues también todos los procesadores AMD, ¿no? Que prácticamente son clones de Intel, ¿sí? Y con todas sus variantes, los Pentium, Xeons y todos los nuevos, ¿no? Que están sacando. Ok, les digo, la ventaja de acá, desde el punto de vista del programador, es que efectivamente no tenemos que aprendernos un repertorio muy grande de instrucciones. Probablemente, les digo, normalmente andan del orden de los 40, algunos a lo mejor 90, 100, ¿sí? Ciento y tantos, 120 andan más o menos el más grande, pero aún así son mucho más pequeños comparados con los 1000. Sí, por ejemplo, los PICs normalmente tenían 40 instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me enseñé a programar con los PICs, pues prácticamente son 40 instrucciones, pero van a ver que muchas de ellas son como que variaciones de la misma, ¿verdad? También no son tantas, ¿sí? Incluso ahorita vamos a ver la parte de lo que es una arquitectura de un set de instrucciones o una ISA, y vamos a ver justamente que depende de las instrucciones, los modos de direccionamiento y algunos detalles, es como se configura internamente el microprocesador y digamos las capacidades que va a tener, las velocidades, performance y demás. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Bien, entonces avanzamos. Bien, ¿alguien recuerda lo que es la ISA? En el contexto de los microprocesadores, ¿verdad? No en el contexto de los buses, ¿no? Es el Instruction Set Architecture, ¿no? Creo. Exactamente, la arquitectura del set de instrucciones. ¿A qué se refiere con la arquitectura del set de instrucciones? Básicamente, bueno, nosotros sabemos o nosotros vemos un microprocesador como una cajita negra, ¿no? Este es un microprocesador, ¿sí? Incluso una de las ISAs más conocidas, pues esa es la IA32, y de aquí estamos ahorita ya en la IA64, y resulta que, bueno, otra ISA también muy conocida, pues es la lamentada RISC-V, ¿no? Ahorita voy a platicar un poquito de esto. Eh, la ISA es justamente, eh, si yo me voy a lo que es la parte de diseño, cuando yo diseño prácticamente una cajita negra, ¿no? Y esa cajita negra tiene que tener una descripción funcional, es decir, tiene que hacer o debe tener unos requerimientos o me van a pedir a nosotros que cubra ciertas necesidades. Estas necesidades o requerimientos o descripción funcional
para nuestro punto de vista, hablando de microprocesadores, serían nuestro set de instrucciones. Entonces, yo, antes de definir cualquier arquitectura interna, ¿sí?, tengo que establecer lo que es mi set de instrucciones. Dicho de otra manera, como les digo, en la parte de diseño, antes de diseñar lo que había dentro de esa caja, tengo que saber qué es lo que va a hacer esa caja, ¿sí? Y qué es lo que va a hacer esa caja, pues es justamente mi set de instrucciones, ¿no? Set de instrucciones. Déjenme ver si por aquí tengo un documento del año pasado. Del trabajo pues que hicimos el año pasado. A ver si para enseñarles pues un set de instrucciones muy sencillo que hicimos el año pasado. Sí, creo que por aquí lo va a tener. Es la especificación del micro. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Sí, este se hizo en el 2018, ¿sí? Y este, se digan, es una cajita negra, un microprocesador que tenía algunas entradas y salidas, ¿no? Y lo que teníamos era justamente esto que está aquí, era mi set de instrucciones. Entonces vean que tenía yo, creo que son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, perdón, son 8 instrucciones. Este set de instrucciones es todavía más, era más RISC que los RISC, dicen, ¿sí? Y tenía solamente 8 instrucciones. Solamente podíamos hacer carga una carga de datos de manera inmediata, una carga directamente desde memoria, o un almacenamiento inmediato, o un almacenamiento a memoria. Podía mover los datos de un registro a otro registro, podía hacer operaciones, podía hacer suma, resta, corrimiento a la izquierda, corrimiento a la derecha, el negado, la AND, la OR y la XOR. Era lo que podía hacer. Y finalmente tenía brincos condicionales, sí, brincos incondicionales, ¿sí? Y brincos, digamos, condicionales. Y finalmente una operación que era no hagas nada, o la no operación. ¿Sí? Y esto es un set de instrucciones muy básico. No tenemos aquí nada más. Y bueno, lo que se trataba era justamente con este set de instrucciones básico, digamos, diseñar una arquitectura que pudiera realizar todas estas instrucciones que está ahí. Es decir, la parte que va dentro de la caja iba a estar conformada por otros bloques, ¿sí? Y esos bloques tendrían que responder justamente a estas 8 operaciones, ¿sí? Eso es a lo que le llamamos una ISA, o una arquitectura de set de instrucciones. ¿Qué significa pues? Y entonces, mi IA32 significa que esa es justamente la arquitectura Intel de 32 bits, es decir, teníamos un set de instrucciones que definió Intel, ¿sí? de 32 bits, y justamente la arquitectura interna que respondía a esas instrucciones que había definido Intel se conocía como lo IA32. Y se conocía como la IA32 porque fue una evolución justamente de los procesadores de 32 bits, desde el 286, el 386, el 486, el Pentium 1, bueno, el Pentium 2, el 3, el 4, y después, qué sé yo, el Celeron y el Core Duo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya el Core Duo ya migró a la arquitectura de 64 bits, ¿sí? IA de 64 quiere ser la arquitectura Intel de 64 bits, ¿sí? Entonces, justamente estas arquitecturas que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo era posible que un procesador nuevo pudiera ejecutar las instrucciones de un procesador viejito? ¿Sí? Pues resulta que el set de instrucciones que se iba cambiando con la arquitectura, o con un procesador nuevo, solamente se le iban agregando instrucciones nuevas. Por eso les digo que se hizo un set de instrucciones complejo, porque se le iban agregando, agregando y agregando y agregando
conforme internamente también se iban agregando bloques, ¿sí? Se fueron agregando bloques, lo cual también fue haciendo más complejo la parte del microprocesador, ¿sí? Eso fue, digamos, y creo que en el video está explicado, en los videos está explicado la IA32 de manera muy básica, muy escueta, ¿no? La parte de la IA64 no está explicado. Pero ustedes lo pueden buscar en internet y van a encontrar justamente, si ustedes hacen una búsqueda de estos documentos así, de IA32, que más vamos haciéndolo para que lo verifiquemos, ¿verdad? Sí, incluso aquí está la parte de Wikipedia, ¿sí? Que es justamente que es la Intel Architecture de 32 bits, ¿no? Conocida de manera genérica también como X86, ¿sí? Que deriva justamente del 386 y demás, ¿no? Y vean que luego ya sale la IA64, que es la que sigue, ¿sí? Y aquí, bueno, nomás un poquito de historia, ¿sí? Aquí pueden ver justamente los procesadores, justamente en Intel fue el 8086 el primero, luego el 8088, ¿sí? Luego fue el 80186, el 80286. De hecho, mi primer computadora que yo tuve era una 80286. Y aquí fue cuando yo empecé a tener computadora. Bueno, era una computadora más o menos como grandecita, ¿sí? Así choncha, y aparte su monitor, ¿verdad? ¿Sí? Muy pesada, por cierto. ¿Sí? Era luego la 386, 486 Pentium, el Pentium Pro, ¿sí? El Pentium 2, Pentium 3, 4, ¿sí? El D, y luego aquí ya el Core D, ¿sí? Donde fíjense que aquí ya se empezaron a preocupar por el consumo, ¿verdad? Luego vamos a platicar por qué de la parte del consumo. Pero bueno, más o menos esa es la historia de la arquitectura Intel. Igual vean que aquí también tenemos un manual, ¿sí? De desarrollador. Aquí puedo bajar el archivo PDF. ¿Qué viene en este documento? Pues bien. Bueno, vean que es el manual de desarrollador de software, o sea, lo que yo les comenté. ¿Cuál es la vista? ¿Cuáles son los recursos desde el punto de vista del programador? ¿Sí? Entonces aquí nos van a platicar la versión de Intel de qué es lo que le puedes mover, ¿sí? A un procesador Intel. Es decir, cuando tú programas en una arquitectura basada en Intel, ¿a qué tienes acceso? ¿Verdad? Entonces vamos a ver ahorita rápidamente. ¿Sí? Bueno, incluso aquí viene una parte un poquito de la historia, ¿sí? Que viene justamente todo este rollo que les he estado platicando. Viene un ambiente de ejecución básico, que son los modos de operación, cómo se organiza la memoria, ¿sí? Es también muy importante cómo se organiza la memoria, ¿sí? Los registros de ejecución del programa básico, ¿sí? Que son los registros de propósito general, ¿sí? Los registros de segmento, ¿sí? El instruction pointer, que son, digamos, registros especiales, ¿no? Cómo se hace el direccionamiento de los operandos, ¿sí? Y aquí vamos a ver justamente los modos de direccionamiento que trabaja Intel, los tipos de datos, si trabaja números reales, y aquí normalmente es lo más interesante, que es el resumen del set de instrucciones, ¿no? Entonces, vean, tenemos las instrucciones de propósito general, ¿sí? Que son, digamos, pónganle un número, unas 40, ¿sí? Y luego vienen las X87 FPU. ¿Y alguien sabe lo que es un FPU? ¿O ha escuchado antes, ha leído sobre este rollo? Sí, el X87 era un coprocesador. Normalmente este X87, la primera vez que lo vimos en una arquitectura Intel, si mal no recuerdo, fue en la 486. ¿Sí? Y prácticamente el 486 era un 386 con un FPU. ¿Qué es el FPU? Era la unidad de punto flotante, es decir, el X87 es un coprocesador matemático que justamente me ayuda a hacer operaciones de punto flotante. Luego viene el X87 FPU y lo que sería un administrador de estados SIM. ¿Qué es el SIM? Son las instrucciones que son, dice, Single Instruction Multiple Data, o una instrucción que aplica a múltiples datos. Luego viene la tecnología MMX,
que es la tecnología multimedia, esta que es la que nació en los Pentium, si mal no recuerdo. Luego vienen las extensiones, ¿sí? Vean que hasta 4 extensiones basadas justamente en incrementar cada vez más instrucciones, cada vez más complejas, ¿sí? Y bueno, aquí vemos un montón, estas son más nuevas, pues casi no las conozco, las de ABX2, esas ya no las conozco, la verdad, ¿sí? Pero bueno, aquí las podemos observar, ¿no? Incluso probablemente nos expliquen, mira, aquí viene explicado, ¿sí? Justamente el X87, sí, efectivamente, a partir del 486, esta venía en el Pentium 2, a partir del Pentium 2, la MMX a partir del Pentium, las extensiones SSE a partir del Pentium 3, ¿sí? Y así nos dicen todas, ¿no? Okay. Vean que, bueno, es algo que, bueno, quería entrar más adelante, pero normalmente nosotros clasificamos las instrucciones en, digamos, en sus funciones. Por ejemplo, tenemos instrucciones de transferencia de datos, ¿sí? Normalmente son las de mueve, ¿sí? Luego tenemos instrucciones de carga y almacenamiento, ¿sí? Que también pueden ser referidas como instrucciones de transferencia de datos, es decir, cuando estoy leyendo desde la memoria o escribiendo en la memoria. Y luego, bueno, luego viene la parte de las de operación o las aritméticas lógicas, ¿sí? Que eran, ok, transferencia de datos o movimientos de datos, las aritméticas lógicas, las de control de flujo o control del flujo del programa, ¿sí? Y creo que son, bueno, las principales, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí vienen incluso la parte de las aritméticas lógicas, vean que las dividen en instrucciones aritméticas decimales, ¿sí? Otro pueden ser instrucciones aritméticas de punto flotante. Aquí tenemos las instrucciones lógicas, por ejemplo, las instrucciones de rotamiento y corrimiento, instrucciones de transferencia y control, la que les decía del control del flujo del programa, vienen los brincos y los brincos condicionales, todos estos, instrucciones de cadenas que operan sobre cadenas, ¿sí? Cadenas de caracteres, ¿sí? Instrucciones de entrada y salida, instrucciones de entrada y salida de procedimientos. Esto es cuando vamos o mandamos llamar una función o salimos de una función. Instrucciones del control de banderas, ¿se acuerdan que ya platicamos de la parte de las banderas? Aquí estarían instrucciones que operan sobre registros de segmentos, ¿sí? Sobre todo la parte de carga, instrucciones misceláneas, que son estas misceláneas, y vienen algunas cargas, una traducción de una tabla de lookup, identificador del procesador, etcétera. Cambiar del modo extendido, instrucciones de generadores de números aleatorios, ¿sí? Esas instrucciones sobre bits, si mal no recuerdo. Y luego viene, bueno, un montón, ¿no? Aquí vienen ya las instrucciones del punto flotante, vean que por eso son miles, ¿verdad? Porque cada una de ellas pues mete como unas 20 o 30, de las cuales hay varios modos de direccionamiento, lo cual se multiplica, ¿no? Entonces, por eso es que son tantas, ¿no? Ok, ¿queda claro el concepto de ISA? ¿Sí? Recordar que la ISA sería justamente la arquitectura que puede soportar un set de instrucciones. Si yo modifico el set de instrucciones, tengo que modificar mi arquitectura interna. ¿Sí? Por eso se habla de ISAs, ¿verdad? Entonces, una ISA de RISC-V, normalmente hablamos de una arquitectura que soporta el set de instrucciones de RISC-V. Resulta que RISC-V es justamente un set de instrucciones abierto, es decir, te dicen exactamente todo cómo debe de estar, no hay regalías, no hay nada, como a diferencia de Intel, ¿sí? Pero tampoco hay implementación, es decir, no hay una implementación única, sino que en base de ese set de instrucciones, cualquier humano que sepa Verilog y sepa de diseño puede hacer su propia implementación de RISC-V y puede tener su propia arquitectura RISC-V, ¿sí? Y tal vez esa arquitectura sea mejor o peor que otras que haya ya por ahí disponibles. Sin embargo, esa es la idea de que sea libre, que cada quien
pueda hacer su propia, digamos, implementación, y mientras pueda ejecutar las operaciones del set de instrucciones, pues todos los programas que se hayan hecho pues para este tipo de esta ISA, digamos, van a poder funcionar. ¿Sí? No ocupo hacer ninguna adecuación ni nada, siempre y cuando yo cumpla con las características de esa ISA, ¿verdad? Si yo hago una implementación y algo me falló, pues ya no va a poder ejecutar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, pues ya me adelanté un poquito con la parte de los tipos de instrucciones, ya lo vimos en lo que sería el documento de Intel. ¿Sí? Normalmente en los RISC, prácticamente yo lo divido así, ¿no? En la parte de transferencia de datos, que son todos los load, los store y los move. ¿Sí? Son esas tres instrucciones, ¿sí? Y con sus respectivas bifurcaciones y alternativas, ¿no? Después viene la parte de las operaciones matemáticas y lógicas. De hecho, lo pueden ver ustedes. Acá ya cerré. No, que está. Lo pueden ver acá, ¿no? En este set de instrucciones que creé. Las primeras 5 instrucciones son justamente de transferencia de datos. Tenemos estas instrucciones que son justamente las matemáticas y esta es la parte de control, ¿verdad? ¿Sí? Prácticamente así lo podemos dividir a grandes rasgos, ¿sí? Un set de instrucciones. La parte de transferencia de datos, la parte de operaciones aritméticas y la parte de control. O por lo menos serían las 3 partes más importantes, ¿sí? Podemos tener otras, sí podemos tener otras, ¿sí? Pero bueno, con esas prácticamente, digamos que un 80% de la ejecución anda aquí, ¿verdad? O tal vez hasta más. Ok, y finalmente en la parte teórica vamos platicando de los modos de direccionamiento. Déjenme ahí, a lo mejor también me apoyo. Déjenme ver si puedo encontrar un documento todavía más sencillo de esto. Sí, aquí observamos, por ejemplo, este sería lo que es el código, ¿sí? ¿Sí? Este es el código justamente o el formato, digamos, de una instrucción de la arquitectura Intel. Tenemos un operation code que me dice justamente qué operación voy a hacer, si una suma, una carga, un almacenamiento, un move. Viene la parte del modo, la parte del desplazamiento, la parte inmediata, ¿sí? La parte del segmento, ¿sí? Es decir, la parte, digamos, de direccionamiento, ¿sí? Y es el formato general. Por ejemplo, aquí pueden ver, dice sumar sin acarreo. Para sumar sin acarreo tenemos que ponerle add, el destino y el origen, ¿sí? Bueno, aquí le faltaría como que un ejemplito, pero bueno, normalmente es suma, los registros se llaman aquí, en el caso de Intel, se llaman AX, bueno, AX, BX, CX, DX y demás, ¿sí? Entonces tendría que decir yo a cuál va a ir, al AX, al BX y demás, ¿no? Luego, sí, bueno, el AX era un registro de 16 bits, el EAX, perdón, es el registro de 32 bits, ¿sí? El EL se refiere a los 8 bits más bajos de un registro EX y el AH se refiere al byte más alto del AX, ¿sí? Eso es como funcionaba Intel.
Dejen ver, pero no veo aquí los modos de direccionamiento de manera clara. Yo creo que me voy a tener que ir a las referencias. A ver. Y bueno, aquí viene la parte histórica, ¿sí? Viene incluso aquí la arquitectura del microprocesador, vienen los modos de direccionamiento, ahorita nos vamos a ir a ellos, y vean que aquí lo divide como instrucciones de movimientos de datos, instrucciones lógicas y aritméticas, instrucciones del control del programa, y básicamente, ¿no? Y aquí viene, bueno, un poquito de utilizar el lenguaje C con, perdón, el lenguaje ensamblador con C, y cómo se programa los procesadores. Vamos a irnos era el capítulo 3, ¿no? Aunque les digo, bueno, aquí van a venir varios que trabaja Intel. ARM se dio cuenta de una cosa y bueno, la ventaja de ARM que, bueno, recordar, Intel o el primer procesador Intel nació por ahí en los 70, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80, vamos a decir en el 70, entre el 74 y 79 más o menos anduvieron ahí los primeros procesadores. Y pues obvio que ellos o Intel ha funcionado mucho en que si ya funciona, no le muevas, mejor ponle cosas nuevas, ¿no? O por lo menos eso hacen, ¿sí? O dan pasos cortos, es decir, Intel tiene un proceso de 2 pasos. Normalmente decían, si la arquitectura está funcionando, entonces ahora vamos a utilizar un nuevo proceso, que ese nuevo proceso utiliza transistores más pequeños. Entonces el siguiente año hacían el mismo procesador, pero con transistores más pequeños. Y luego decían, al siguiente año vas a cambiar ahora sí la arquitectura, puedes hacer modificaciones, ¿sí? Y así, ¿verdad? Entonces, en cada año iban cambiando solamente una cosa, ¿sí? O cambiaban el proceso o cambiaban la arquitectura. Entonces, por eso les digo que los de Intel normalmente aplicaban esa de que si está funcionando, no le muevas, ¿verdad? Ok, son los tipos de datos. Arquitectura, recuerda que todo esto es de Intel. Les comentaba, en Intel normalmente tienen muchos modos de direccionamiento. Les digo que pues fue creciendo un poquito de manera desordenada, es decir, no había una planeación desde el inicio, pues, sino que se iban ajustando pues a los cambios y a lo que iba requiriendo el mercado para hacer sus procesadores. Y les digo, desde los 80 y ARM, pues a partir más o menos de los 2000, prácticamente desde los 2000, ¿sí? Pues hagan de cuenta que ellos tomaron toda la experiencia de estos 20 años y dijeron, a ver, ¿en qué se equivocó Intel? Ah, mira, Intel se equivocó en esto, pude haber hecho mejor esto, pude haber hecho mejor esto. Y eso fue lo que hizo ARM, ¿sí? Planteó una arquitectura desde abajo, completa, tratando de mejorar todos esos problemas que existían justamente en Intel. Ok, entonces tenemos los modos de direccionamiento de datos, tenemos el direccionamiento de registro, es decir, cuando yo utilizo, por ejemplo, en este caso, un registro que es mi origen y otro registro que es mi destino. Entonces, es una comunicación registro-registro. Entonces, cuando yo hablo de un
direccionamiento a base de registros, estoy hablando de que los operandos van a ser registros. Luego viene la parte de direccionamiento inmediato. Normalmente este se refiere, si mal no recuerdo, a utilizar, el dato que yo quiero poner o que quiero almacenar, ¿sí? Está justamente en mi instrucción. Es decir, el 3A es el dato que yo voy a mover al registro CH. ¿Sí? El directo es que yo pongo directamente la localidad de memoria. ¿Sí? Entonces, sería, vean que aquí pongo directamente la memoria, ¿verdad? El registro indirecto es que utilizo el dato que hay en un registro como dirección de memoria. Es decir, si el BX tenía la palabra A, esa sería la dirección de memoria donde yo voy a ya sea leer o escribir. ¿Sí? O, por ejemplo, aquí el modo indexado. ¿Sí? Este es el modo base. ¿Sí? Bueno, todos estos son modos indexados. Es el modo indexado de base más un índice. Es decir, utilizo el registro B como registro base y utilizo el registro SI como registro índice, ¿verdad? Es decir, agarro la base, le sumo lo que hay en el índice y es ahí donde va a estar mi dato. ¿Sí? O relativo al registro, ¿sí? Que yo le digo, ok, es lo que está en el BX, pero le sumas 4. ¿Sí? Esto se digan también es un modo indexado. O base relativo plus índice, ¿no? Es decir, se considera aquí, sobre todo cuando estamos trabajando con arreglos, ¿sí? Decimos que tenemos un arreglo donde tenemos el registro base que apunta al arreglo, ¿sí? Y el índice que me indica qué elemento del arreglo estoy trabajando yo, quiero yo utilizar. Y el índice escalado, donde le voy yo multiplicando el registro base, ¿sí? Le sumo 2 y lo multiplico por lo que hay en el registro índice extendido. ¿Sí? Estos serían los modos de direccionamiento que soporta Intel. Normalmente en ARM es un subconjunto de estos, no trabaja con tantos. Normalmente tenemos el de registro, el inmediato, el directo, el indirecto y creo que nada más el indexado, que es el de base plus index. ¿Sí? Este de aquí, que es el más sencillo. ¿Sí? Creo que son los únicos que maneja ARM. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ya a ver si mi memoria no me falló, va a ser lo correcto, y si no, vamos a corregir. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. Bien. Ok, vamos a empezar con un ejercicio. Y para este ejercicio, déjenme ver. Vamos a utilizar el draw.io. ¿Qué curso? ¿Dónde andamos? Ok, y lo voy a compartir con ustedes.
Y lo voy a poner aquí en... Es más, lo voy a poner aquí en el... Está en el Slack, sobre todo para que se quede ahí, ¿verdad? Y después no lo andemos buscando, oye, ¿dónde quedó el archivo del ejercicio? Ahí está, ¿no? Entonces, yo ahorita me voy a ausentar unos 10 minutitos. Eh, digamos, no voy a poder estar aquí frente a la máquina, pero me gustaría que ustedes me ayudaran de manera colectiva, ya que todo el mundo va a poder moverle aquí, hagan un diagrama de flujo de cómo podríamos de alguna manera hacer la suma o el promedio, vamos a la suma ahorita, luego vemos la parte del promedio, la suma de 10 números que estén en 10 direcciones consecutivas, ¿sí? 10 números, digamos, de un byte, que estén en 10 memorias consecutivas, ¿sí? ¿Cómo podremos hacer primeramente un diagrama de flujo de eso? Y después vamos a ver cómo vamos a pasar ese diagrama de flujo al lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo con este ejercicio. Ahorita yo nomás voy a apagar mi micro y en 10 minutitos regreso. ¿Va? Ok. Híjole, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un diagrama de flujo de cómo haríamos una suma de 10 números que se encuentran consecutivamente a partir de una dirección en memoria, de ahí hacia abajo, 10 números. Ok, gracias. ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Sí. No veo que haga nada. Yo estoy intentando entrar en el Slack. Pero ahí voy.
Ánimo, ánimo. Los veo como que están dormidos. Compañeros, ¿cómo le hacemos para coordinarnos? Pues, ¿qué hacemos? O todos en el mismo. ¿Sí se puede escribir todos ahí, no? Ok. Sí. Sí. Y todos a la vez. A ver, entonces, ¿qué sería? Poner como el cuadrito con los registros y asignar un registro para cada instrucción o como ven. ¿Cómo? Decía plantear así lo que es pues sí, digamos, como tipo armario y asignar a cada parte de, bueno, déjalo dibujo. Que por ejemplo, oye, ¿Eso como punto de apoyo? sí, para empezar, y ahí, sí, lo que es sí, ay, ¿qué se llama? Como tipo armario y ya para asignar cada registro o qué. La idea, recordar que la idea es el diagrama de flujo. No quiero el diagrama de la memoria, no quiero nada de eso. Lo que me interesa nada más es diagrama de flujo. Si ustedes ocupan el diagrama de la memoria, háganlo, ¿verdad? Pero digamos que lo que se tiene que entregar es el diagrama de flujo, ¿verdad? Quiero ver cómo piensan. Ok. Sí, gracias. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si va a ser, ¿o qué operación es la primera que pensamos hacer? La primera es ir por el primer dato y Entonces, guardarlo en un registro. por ejemplo, ponemos más como entrada de datos y luego ya ver con una if preguntar qué es lo que queremos hacer. Ok. Creo que el if serviría para controlar el flujo de, bueno, una especie de for. Entonces el if nos determinaría si continuamos con la siguiente dirección o ya llegamos a la décima. Para hacer un diagrama de un for. Ok, entonces si lo que queremos hacer ahorita sería así un diagrama de flujo. Entonces aquí en inicio, ¿qué sería ¿recolectar los datos o qué? O entrada de datos, ¿cuál es el simbolillo?
Creo que la mayoría podemos usar el símbolo de instrucción, que si mal no recuerdo es un rectángulo tal cual. Sí, es el primero, igual y el redondillo sí es el de inicio, ¿no? Sí, bueno, sería primero el start que es un círculo, creo. Me acordaba que era un rectangulillo, pero bueno. Ok, entonces, y Ahí, bueno, no sé, la primera instrucción sería movernos, bueno, el movimiento a la posición de memoria donde tenemos el primer dato, ¿no? Creo que pudiéramos tomar esa parte. pero entonces tendríamos que poner primero el símbolo de... Sí, sí, ¿Para había qué no? pensado, pero hasta donde recuerdo no hay una instrucción como tal. Bueno, sí, sería modificar el PC, A ver, pero acuérdense que pero perderías el flujo. no queremos que se nos concentremos en el lenguaje. Ahorita olvídense del lenguaje. Queremos la lógica, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si quieren ahorita, a ver, pónganlo si quieren hasta con palabras, ¿sí? Si ahorita no saben cómo se llaman los registros, pónganlo con palabras. Lo que quiero es la lógica. Quiero ver otra vez, quiero entenderlos para ver cómo piensan. Entonces sí es como en... Entonces, Porque es, bueno, iniciamos con el ir al... ¿Están de acuerdo? O sea, lo y primero bueno, es posicionarnos en la localidad de memoria en donde está el primer dato, ¿no? a la posición del dato, pero no sería desde que introducimos los datos, así con este iconillo, ¿no? Entrada de datos y luego ya con esos datos destinarlos a la parte de memoria que les corresponde, ¿no? Bueno, donde se van a guardar. Ah, no sé, Remberto, yo entendí que los datos ya están ahí en la memoria. ¿De dónde partimos? Es parte de ver cómo piensan. A ver, quiero ver cuál es su solución. Entonces sí podemos hacer, ¿no? Desde que, ok, prendemos y metemos los datos, ¿no? Entonces sí sería ay, ya te lo ando moviendo. ¿Sí, Sí. no? A ver, Sí, entrada de datos primero. Ay, ya no sé qué hacer. ¡Ah! Yo me estoy perdiendo en tanta ventana, pero ahí voy. Sí. Entonces este iría antes de... Sí, el que acabo de poner yo creo que va antes, ¿no? Es la entrada de datos ahí. Ahí. Y luego ya de ahí vemos para mandarlos a la dirección, ¿no? La dirección donde van a estar almacenados. Y ya para de ahí jalarlos, depende de la instrucción que queramos hacer. Pero no sé, ¿qué es el símbolo de entrada de datos ese, no? Sí. Sí, es Ok, ¿sí va? Entonces, de aquí, para direccionarlos, decías tú como no se puede con este rombo, nada más serían dos opciones, ¿no? Cuando pone uno bueno, como el if, es uno o el otro. Entonces, ¿cuál sería para mandarlos a?
a la dirección que debe de ser. Es que el otro símbolo también que es como un trapezoide, que es para darle la instrucción hacia dónde queremos mover eso, ¿no? El que habla de uno que es un proceso predefinido, ahí nos puede poner como instrucción de asignarles el espacio de memoria. Ok. Que no es un espacio, ¿cómo lo llamamos? Como registro, asignarles el registro. Asignación de... No sería así, asignación de, después de que entran, asignarles el registro que les toca. Vete con mamá. Sí están ahí. Perdón, había cerrado el micrófono y no me di cuenta. Y ya me dejaron sola. Pues no escuchaste nada de lo que dije entonces, ¿verdad? No. Entonces, se puede asignar directamente una localidad de memoria, se puede especificar un registro. Ajá. Pues eso ya está abierto a qué tan abajo vamos a ir, pues. Aquí, por ejemplo, podemos poner no sé, vector RI. Antes de esto le asignamos a la I un 0 para especificar que es el primer valor. Y podemos ir, eso en caso de que queramos introducir de uno por uno, ¿no? Ok. Algo así se me ocurre. Le asignas 0, después entras aquí. Faltaría un condicional. Digo, no quiero moverle sin preguntar, no sé si los demás están o están trabajando a papel. A lo mejor, más bien, yo creo. Y ahí lo que me preguntaría primero es, si los vamos a meter de uno por uno, pues necesitaríamos poner cada uno de los registros ahí. O si lo queremos ejemplificar como un ciclo, creo que ahorita no nos conviene tanto meternos en cómo hacer el ciclo en ensamblador, sino nada más poner la lógica de si lo queremos en un ciclo y se inserten de manera automática, pues sería en el diagrama poner un ciclo y pues ya dentro del ciclo inserta dígito y lo coloca en la posición de memoria tal sin
irnos tan abajo, pero no sé qué tan profundo queramos o O qué tan como- profundo vean ustedes. Primero como en pseudocódigo y ya de ahí hacemos el diagrama. Pues que realmente como dijo el doctor, o sea, podríamos usar el diagrama con palabras. No hay ningún problema con un diagrama de flujo con palabras. Sí, un diagrama de flujo. Bueno, es que también tenemos que plantear entonces las palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En general, de todos modos. A ver. A ver, ¿cuál es la lógica aquí? Si es menor a 9, entonces... Que introduzca el primer dato. Y de aquí tendría que haber un salto. Soy para mandarlo. Es que uso este programa, entonces estoy medio perdido, pero ahí voy. O mandarlo al registro número 0, sería el primero. Si la I es menor... Y aquí como es RI, pues sería el registro 0. Pero la idea es... Sí, continuar y al salir de aquí... Bueno, mi idea es que al salir de aquí se regresara. Entonces se va a hacer como un ciclo para utilizar mejor el símbolo del ciclo. ¿Directo? Sí. Obviamente ya después, para la codificación, pues ya utilizaríamos las instrucciones adecuadas, ¿no? Pero si queremos que sea como cíclico con el diagrama de flujo, pues mejor utilizamos el símbolo del ciclo. Pues sí, nos ahorramos tiempo. ¿Cuál es el símbolo del ciclo? Ya están ahí los predefinidos. Es ese que acabo de poner, déjenmelo completo más o menos como sería. Sería, si no mal recuerdo, sería así, desde y igual hasta si no mal recuerdo, ese es el símbolo de del ciclo. Creo que tarda mi internet en cargar los cambios. Entonces, este ya no iría, esto tampoco, este va directo aquí. Tendría que ir dentro de un bloque. Todo lo que esté debajo de este es parte del ciclo. Pero, perdón, Uriel, este símbolo de abajo sí es entrada de datos, ¿no? Este sí iría antes de ese, ¿no? ¿Cómo? El de, tú pusiste, bueno, el símbolo de RI menor o igual a la entrada de datos, es que sí es entrada de datos, es así iría arriba, ¿no? Después del start. Sí, pero esto lo agrupa. O sea, Okay, sí. esa era parte del ciclo. Ahorita, Sergio, ¿sí eres tú o todavía no me aprendo las voces? Sí. Sergio comentó que por qué no hacerlo directo con un símbolo de ciclo. Entonces, este es el símbolo. De hecho, puedo ir así. Todo lo que esté debajo de, se supone que pertenece al ciclo. Bueno, estoy yo acá viendo un ejemplo. Ok, desde I0 hasta I9. Después de hacerlo, pues va a sumar
la condición 1, ¿no? Entonces le lo quitamos ya del de asignación, lo borro, ¿no? El segundo. Pues sí, bueno, viene siendo lo mismo que esto, nada más, más directo. ¿Ese que estás haciendo es una asignación ya o no, verdad? Es apenas la operación. Anterior, sí, el ciclo de aquí arriba, perdón, el ciclo de ahí arriba se supone que también ya asignó el registro y todo, o sea, es ahí todo junto. Sí, pero es parte del ciclo, o sea, ese sí iba. Pero yo no lo pude regresar. ¿Cuál? ¿El que borré? ¿Cuál? Si tú con Control Z la puedes regresar. Sí, con Control Z, a lo mejor como yo lo borré, ¿o qué sería? Yo lo puse, yo lo borré. Control Z y o sea, es esto que es la... Bueno, ahí se le designa... Puede ser entrada de datos o el dato 1, no sé cómo ponerlo. Ay, sí. Entrada de datos. Entonces va acá. A ver cómo está el ejemplo. Digo, ya tiene mucho que no uso diagramas de flujo. Ok, y de ahí va una flecha de aquí. De ahí, como dice Laura, sí iría a la parte de la recolección, bueno, la parte de los datos. Si quiere, bueno, por ejemplo, el de I igual a I más 1 igual, ¿no? Lo podríamos, que quedaría implícito dentro del ciclo, o sea, dentro del símbolo del ciclo. Y creo que en todo caso, la asignación iría también dentro del ciclo, porque lees el dato y lo asignas a la posición de memoria o al registro donde lo vas a guardar. Ok, bueno, yo me estaba basando en un ejemplo y así lo manejaba. Sí, creo que, bueno, si no mal recuerdo, por ejemplo, No, sí tienes razón, la I sí va implícita. Lo que hace aquí en el diagrama viene aparte, no sé. O sea, esta parte sí está de más. Entonces ahí ya después de ese ciclo de entrada de datos es ya pedirle qué operación quiere, ¿no? Poner, si pides un más, entonces hazme esto. Si pides un menos, entonces hazme esto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Ya, o sea, como ya tenemos ahí los datos, ya están en su registro, entonces es preguntarle o ponerle nombre. ¿Quieres suma? Agarra, no sé, los dos datos y ponemos la instrucción de suma. ¿O quieres una? No, ¿o cómo sería? creo el diagrama de flujo es nada más para sumar 10 números, ¿no? Si me corrige el Sí, doctor. quiero que van a estar... Y eran... Sí, solamente para sumarlos. Y había de hecho, lo que había dicho era que el procedimiento era hacer el diagrama de flujo para el procedimiento para sumar 10 números que estaban, fíjense, o sea, ya estaban en una dirección de memorias o en dirección de memoria contigua, ¿sí? Y los números eran de un byte. ¿Sí? Por eso digo que ya estaban ahí. Okay. Entonces, pero bueno, ya lo están. Bueno, si sirve, en lugar de la entrada, pues va a ser la suma, ¿no? Ok. Entonces ahí ya nomás podríamos que una sumatoria va a ser todos a la vez o conforme los datos que estemos agarrando. Digo que elijamos. A ver, yo lo que veo que aquí, y bueno, nos pasa a todos, a todos cuando tratamos justamente de recordar esta parte de diagrama de flujo, de repente o nos queremos ir muy abajo, es decir, queremos ya mover registros y todo el rollo, o nos queremos ir muy arriba. Aquí lo interesante es encontrar el nivel de detalle adecuado, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a explicar, digamos, a lo mejor sin tanto detalle, pero de manera clara, ¿sí? ¿Cuál es este procedimiento? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que si yo quisiera sumar dos números contiguos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que decir es, ok, primeramente
seleccionar la dirección de memoria donde están, digamos, el primer número, ¿sí? O asignar la dirección de memoria donde está el primer número, ¿sí? Como sea, ¿sí? Es decir, lo importante aquí es identificar, pues, la dirección de memoria donde está el primer número, ¿no? Después, ¿qué tendría que hacer? Pues traer de la dirección de memoria el número, el primer número, traer de la dirección de memoria el segundo número, hacer la suma, y bueno, no me dicen que lo regrese en ninguna dirección de memoria, entonces nada más hacer la suma y ya terminé. ¿Sí? Si fueran 2. Ok. ¿Sí? Recordar que la suma normalmente se hace entre 2 operandos, ¿verdad? No puede ser una suma entre 3 operandos, ¿verdad? O por lo menos así no nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Lo primero que nos enseñaron en la primaria es hacer 2 operandos. Ya después hacíamos las sumas de varios, ¿verdad? Pero digamos que aquí, en ese contexto, también tendremos que hacer la suma entre 2 números. Entonces aquí hay que ver cómo vamos a... Bueno, ya estoy viendo que alguien dijo, bueno, vamos poniendo una variable, ¿sí? Donde llevo la cuenta y la inicializo en 0 y siempre voy a estar sumando con ello. Ok, ya, es una idea, ¿no? Entonces hay que bajarnos un poquito más de este nivel. No, yo digo que de este nivel está adecuado. Lo que no me queda claro es qué es m paréntesis i. Sí, porque Bueno, aquí como que queremos mezclar un poquito de ensamblador con un poquito de pseudocódigo. O sea, eso es lo que les digo, que todos tenemos problemas para encontrar el lenguaje adecuado, ¿verdad? Para que sea en un nivel que todo el mundo me pueda entender. Y no podemos poner, por ejemplo, como dato 1, dato 2. Dato 1, dato 2. Y hacer la suma del dato 1 y el dato 2. Okay, si le pongo pero arreglo, ¿quién es el dato 1 y quién es el dato 2? O sea, bueno, tenemos que poner mejor desde dato 1 hasta dato 9, bueno, o dato 0 hasta dato 9. No, pues sería mucho. acuérdense que los datos los identifico no por el nombre, los identifico por la dirección de memoria. sí. Pero, entonces, en lugar de dato 1 y dato 2 sería dato que está en la dirección de memoria X, dato que está en la dirección de memoria X más 1, dato que está en la dirección de memoria X más 2, etcétera, ¿verdad? Eso sí sería algo que podemos entender, ¿verdad? Ya lo sería especificado y la idea es que quede general, ¿verdad? Sí, lo más general, exactamente. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, defino como la dirección de memoria donde están los datos o el primer dato como X. Ya sé que cuando diga X, ¿sí? Es la localidad de memoria del primer dato. Y como dije que son contiguos, entonces a partir de ahí en adelante están todos los demás datos, ¿verdad? ¿Puedo poner así contexto? ¿Perdón? ¿Especificar contexto? ¿Contexto? Sí, de hecho, digamos que lo puedes poner incluso en un procedimiento, ¿no? ¿Sabes? Designo, ¿sí? X como la localidad de memoria, sí. Eso iría acá. Creo que algo así. Esto va para arriba. Ok. Sí queda claro que M
¿Es la memoria o también hay que especificarlo? Ok. Si quieres, bueno, vamos a utilizar esa, digamos, nomenclatura, ¿verdad? Que M sea, pues, la dirección de memoria, perdón, el contenido de la memoria en la localidad X más Y, ¿verdad? Ujú. Ok. Aquí puse X igual a X. Pero ahí también en ese bloque se tiene que especificar, ¿no? La M, que la M es igual al espacio de memoria, donde están guardados también. ¿Sí, no? Normalmente esto ya sería como nomenclatura, ¿no? O digamos una convención que podemos tomar. Normalmente si se hace eso, eso se define, digamos, ya sea al calce o en un lado del diagrama de flujo, ¿verdad? Simbología, nomenclatura que esté relacionada con eso, yo la defino, pero afuera del diagrama de flujo, ¿verdad? No en el diagrama de flujo. El caso de la dirección es diferente, porque ahí sí tengo que decir, mira, X va a ser esto, ¿verdad? Y tal vez en el código realmente X va a tomar un valor, ¿verdad? O lo vamos a asignar a algún lado, ¿no? ¿Es un registro de memoria o es espacio de memoria? Pues es la memoria en sí. No. No, Sería el M, ¿Bien? sería el dato que está en la localidad de memoria tal, ¿no? ok, dato que está en la localidad de memoria. Uh-huh. Porque... Sí, porque el espacio sería más bien como que la dirección, ¿verdad? Y aquí lo que estamos trabajando es con los datos que están en la cierto. localidad de memoria. Ok. Sí, ahora sí que a nivel de software vamos a estar trabajando en el nivel más bajo, ¿verdad? Ahorita todavía no conocemos ensamblador, pero sabemos que, que tenemos los datos en una memoria y que tenemos que trasladarlos de alguna manera, ¿sí?, al microprocesador y hacer las operaciones dentro del microprocesador. Sí, es lo único que sabemos ahorita, ¿verdad? Lo estabas poniendo acá. ¿Quién? Yo lo puse acá abajo. Ay, está bien. Estaba volteando arriba y tú volteando abajo, está bien. Bueno, ya quedó. ¿Seguros que ya quedó? A ver. A ver, denle una corrida. X. La dirección del primer dato. Está bien. Tengo un pequeño aporte. Adelante. La suma va arriba del bucle, si no siempre la suma se iguala a cero. Entonces realmente no está haciendo la No suma de está todos los sumando, ¿verdad? datos. No. Buen punto, no lo había visto. Oye, ese fue un error de principiante, ¿eh? Ven, Así es. Creo que ahora sí. Ok. Ok, y también, bueno, normalmente los inicios y los finales son estos óvalos. Así. Sí, sí, Uriel se había dicho y se no lo puse. ¿No se puede cambiar la figura en este programa? Que yo sepa, no. Replace, ¿no?
Bueno, Inicio. ¿Ok? ¿Dónde estás? El círculo es para unir, ¿verdad? Instrucciones nada más. El círculo se llaman conectores. Es normalmente cuando no te cabe en una página el diagrama de flujo, quieres continuar en otro lado. Ah, ok. Entonces pones un conector, le pones una letra y después dice continúa donde está la letra, ¿no? Ay, pues una glitch. Entonces, la M, sí abarca como lo puso Uriel, que sería la MX completa. Dice MX, sí, el dato en la dirección X de la memoria, ¿sí? Ok. Entonces, Ok. Ok. Vamos a suponer, bueno, no suponer, esto funciona, ¿sí? Bien, esto que funciona, ¿sí? Se fijan, es independiente de la arquitectura del microprocesador. Es decir, es independiente de los registros que yo tengo, es independiente de prácticamente de todo, ¿sí? Esto se puede implementar en cualquier microprocesador, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? sí. sí. Ok, bien. Ahora, la idea sería, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ya implementarlo en un procesador en particular? ¿Sí? Particularmente vamos a trabajar con un ARM. Bueno, igual podemos utilizar un Intel y todo ese rollo, pero como vamos a trabajar con ARM, pues de una vez vamos a trabajar, digamos, toda la parte práctica ya sobre ARM, ¿no? Ok, entonces, para esto, déjenme ver si lo tengo por aquí, o dónde lo puse, dice. Déjenles pongo visual. Vamos a estar utilizando este emulador y aquí en la guía de usuario, pues vienen las instrucciones que soportan. Y aquí, por ejemplo, bueno, tenemos justamente, digamos, el lenguaje ensamblador que podemos nosotros utilizar. Me muevo esto para acá. Para poder ver los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, aquí tengo la parte de mover, ¿sí? Donde se pone el destino, el operando 1, ¿sí? El mover de manera negada, el cargar una dirección, ¿sí? De memoria, ¿sí? El cargar como una pseudoinstrucción, la suma con acarreo, la resta con acarreo, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Sí? El cargar en un registro, ¿sí? El almacenar en un registro, ¿sí? El cargar múltiples registros, la parte de los if, también aquí los tenemos, ¿no? Ok. Antes de poder hacer, digamos, una traducción de ese diagrama de flujo que tenemos a la derecha a digamos, lenguaje, ¿sí? Tengo que hacer una pequeña adaptación, ¿sí? ¿Qué adaptación creen que sea? ¿Adaptación al diagrama?
¿sí? Es ligera y tal vez no tanto el diagrama. Pues descomponer pues sí, las instrucciones que vienen en el diagrama a las instrucciones que realmente podemos hacer en el micro. Más o menos, más o menos. Por ejemplo, empecemos con la primera, ¿no? Dice, X es igual a la dirección del primer dato. ¿Qué creen que tengamos que hacer en ese cuadrito, en ensamblador? ¿A qué creen que se refiera ahora sí una instrucción en ensamblador que haga esa parte? Pues no sé, estoy en que la debemos de conocer a priori o buscar la dirección en una variable como un puntero. Ok, son diferentes opciones. ¿Cuál será la más sencilla de todas? Pues yo estoy en que si los acabo de guardar ya me tengo que saber la dirección, pero podemos cargar la dirección a un registro índice, ¿no? A ver. Creo que te me estás ahogando en un vaso de agua. Sí. A ver, vean. Realmente esto que tengo yo aquí, si se digan, este es el simulador, no sé si lo alcancen a ver. No sé si lo puedo hacer más grande, creo que no. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo el contenido de memoria, ¿sí? Este es mi mapa de memoria. Aquí tenemos la parte de instrucciones, aquí tenemos la parte de datos. ¿Sí? No tengo nada, de hecho. Dejen ver si... ok, aquí puedo ver los símbolos. Entonces, se fijan aquí, digamos, de la parte interna del micro, lo que tengo son simplemente registros. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es hacer... tengo muchas cosas. Lo que quiero es justamente tener... Dice que X es igual a la dirección del primer dato. ¿Quién es esa X? ¿O quién debería de ser esa X? ¿O quién pudiera ser esa X? Adelante, Sergio. Voy a decir algo que probablemente esté mal, pero podría ser un move hacia esa dirección de memoria. No, no te escuché muy bien, se cortó un poquito. ¿Puedes repetir? Sí, digo que podría ser una instrucción move hacia esa dirección de memoria. La instrucción move, o sea, sí pudiera ser, la instrucción move, como su nombre me indica, me sirve para mover, ahora sí que cosas de un lado para otro, ¿no? Normalmente se utiliza para mover de registro a registro, pero la pregunta es, ¿se puede mover, en este caso, eh, digamos, qué es lo que quisiera yo mover? La dirección, ¿en dónde estaría esa dirección? Perdón, sí. Ay, perdón. Sí, estamos diciendo que la dirección empieza en la 0x100, entonces podría ser que esa agarramos como primer dirección, ¿no? La 0x100. Ok. ¿Y cómo la pongo en mi lenguaje ensamblador? Guardarla en un registro, en R0 puede ser. A ver, entonces ustedes me están diciendo, si junto las tres aportaciones sería move en R0, ¿era en la 100? Sí, ¿verdad? ¿Sería eso? ¿Sí es correcto esto?
Adelante, Sergio. Se supone que en el registro 100... Ah, perdón. ¿Quién iba a entrar? Yo es que decir que es al revés, ¿no? O sea, A primero ver, tengo si quieren, que... Sergio tenía levantada la mano. A ver, empezamos con Sergio, ahorita comentamos lo demás. Adelante, Sergio. Es que no estoy completamente seguro si con esa instrucción move nos vaya a funcionar. No recuerdo exactamente si es en ese orden o al revés. O sea que probablemente sea otra función en lugar de move, otra o código de operación. Sí, puede ser que sí, nada más que no recuerdo exactamente Ok. cuál es. No te preocupes, nadie se acuerda, ¿verdad? Ahorita se trata de que no confiemos en nuestra memoria. Ahorita vamos a ir a esa parte de cómo nos aseguramos de eso, ¿no? Ok, después estaba Uriel y luego Laura. Adelante, Uriel. Bueno, yo sé en que podemos cargar o sea, en lugar de la variable que ahí se llama X, podemos cargar en un registro directamente la dirección si ya la Así es. conocemos, ¿no? De hecho, esta primera instrucción tiene que hacer exactamente eso que acabas de decir. ¿Sí? ¿Es LD o LDI en este lenguaje? Ok, ahorita checamos eso, ¿verdad? Adelante, Laura. No, es que yo, como que entendí que era al revés, o sea, si está, ya dijo Uriel que estaba bien, pero yo pensé que a lo mejor primero era el move y iba a decir, ok, el move, con el move voy a mover este número de registro y luego ya del otro lado era cuál registro lo quería, pero no, si ya dijo que estaba bien lo que No, dijo Uriel, o sea, entonces, realmente lo que tenemos que hacer es agarrar, en este caso, recordar que si nos recordamos los modos, vamos a utilizar un modo inmediato, es decir, el modo inmediato es decir, que en el mismo código, en la misma instrucción, le decimos el dato que va a guardar, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar el modo inmediato, ¿sí? Este modo inmediato es justamente el que lleva el gatito, ¿verdad? El cual indica que este número, perdón, que esto representa justamente un número, ¿verdad? Ahora, el move, no sé, vamos a ver. De hecho, aquí a lo mejor nos falta un poquito más porque decías que puede ser move o LD. Bueno, en Admel es LDI, ahí en RM no sé. Vean, aquí está esta que se llama carga de dirección. No sé si sea esa. A ver, la otra de las, o sea, puede ser move, probablemente con esto que lo estamos poniendo, puede hacerse tal vez con un load, ¿sí? Incluso vean que puede hacerse hasta con una suma, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O, bueno, aquí el load register normalmente lo hacemos o cargamos algo que ya está en memoria, ¿verdad? La ventaja de todo esto es de que, pues, bueno, tenemos el emulador, ¿verdad? Pues vamos ejecutándolo. Y vean qué pasó, qué pasó. Sí, cargó el 100. Cargó el 100, ¿verdad? Con el move se pudo hacer. La pregunta dice, no, pero yo me quedé con la duda si con el address load, pues vamos viendo a ver si el address, perdón, sí, vamos a ver si el ADR, vamos a ver si el ADR también funciona, ¿no? Ah, perdón, déjenle pongo reset. Y dijimos que era el ADR, coma, perdón, mayúsculas, ADR, espacio R0, coma, lo mismo, ¿no? Gatito 0x100. Bueno, aquí en lugar de R0 vamos a poner R1 para ver si lo ponen los dos, ¿no? Y vean que aquí no, ya me marcó error de sintaxis, ¿verdad? Dicen ADR, la fuente no puede ser. ¿Carga lo que hay en memoria? ¿No? Dice que aquí debe cargarlo o la expresión, ¿no? Dice aquí que es la expresión.
destination y label. Ese es emulador, bueno, simulador, ¿es parte de NXP o es un emulador de Intel? No, no, este es un emulador de alguien que se le ocurre hacerlo. Y de hecho, bueno, el ensamblador que vamos a utilizar es el mismo, pero bueno, digamos que los registros que vamos a tener y todo lo demás es diferente, es un poquito diferente, ¿no? Y de hecho, esto nada más es como para, como les había comentado, para cascarear, ¿sí? Realmente nosotros no vamos a programar en ensamblador, pero la idea es que entendamos, ¿sí?, realmente lo que está sucediendo a bajo nivel, ¿sí? Entonces, bueno, el move sí funciona, el address no me funciona, ¿sí? Entonces nos quedamos con el move. Tal vez funcione con el, no sé si el LDR, espacio, R1. No. Aquí tenemos un error de sintaxis, dice... No, que esto no puedo utilizarlo el modo inmediato aquí. Sí, les digo, esto ya parte del, del lenguaje ensamblador. No me permite el modo inmediato. Y entonces es con la demo, ¿verdad? No hay otra. ¿Sí? Entonces ya tenemos con ese, vean que definimos de manera intrínseca que X iba a ser igual a R0, ¿sí? O R0 iba a ser igual a X, ¿verdad? Es decir, en donde yo iba a almacenar la dirección iba a ser en R0. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Hola, hola. Sí, ¿Está me dejan solo? sí, Ok. es que no le atinaba el botoncito. Ok. ¿Qué sigue? Vean que viene la parte de suma igual a 0. ¿Qué tendría que hacer? ¿O a qué puede ser equivalente ese bloquecito de suma igual a 0? ¿Puede ser limpiar un registro? No sé si venga la instrucción. Vamos a ver. Y si no, pues Puede sería ser un mob, un clear. que cargue un 0. Adelante, Laura. ¿No hay un equal también para igualar? Es una instrucción no como equal, creo que sí lo vi, ¿no? Test igual, ¿no? Este es test igual, es la parte de los que prueba que la condición se cumpla, ¿no? Si yo lo que quiero es asegurarme, digamos que primero tengo que definir, o digamos, tengo que ponerme de acuerdo, quién va a ser suma. ¿Quién les gusta que sea suma de todos estos registros que tengo aquí? Perdón, pues puede ser el siguiente, ¿no? Porque como quiera ya los datos ya están en ese registro 0, ¿verdad? Entonces ya todos los demás están disponibles, ¿no? Ok, entonces vamos a poner R1. Y pues, ¿qué tengo que hacer? Simplemente mover un 0 a R1. Lo mismo que hice en la parte de arriba, ¿no? No me gusta que se vea así. Pero aquí ya me acostumbré a que sean las mayúsculas. Déjalo estar. Ahí está. Sí, entonces con eso ya estoy haciendo el suma igual a 0. Y aquí es donde empieza la parte escabrosa. Esto que si bien desde el punto de vista como lo planteó Sergio, me sirve muy rápidamente para construir lo que sería un ciclo. No está tan fácil traducir un ciclo a ensamblador. Entonces, aquí tengo que hacer mi primer ajuste.
tengo que, de alguna manera, desenmarañar este simbolito en, digamos, instrucciones que sí puedan ser trasladadas directamente a mi lenguaje ensamblador. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Por eso les decía que faltaba a lo mejor un paso antes de pasarlo directamente a ensamblador, que es justamente expresar todo esto en términos, digamos, de la lógica de un lenguaje ensamblador. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Les voy a pedir que por favor de tarea me ayuden con esta parte, ¿sí? Ir, digamos, desarrollando ese ciclo que ustedes hicieron. Ahora pensando justamente en que hay que llevar una cuenta, ¿sí? Cómo vamos a llevar la cuenta y cómo vamos a hacer la comparación. Recordar que en ensamblador no hay if, ¿sí? Hay otras cosas, pero no hay if. En ensamblador no hay for y tampoco hay while, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Vean que sí tengo los jumps o sí tengo la parte de los tests, ¿sí? Y bueno, si quieren ir probando, les digo, les pongo les voy a poner aquí en el curso. Aquí les voy a poner el enlace para que lo descarguen, ¿no? No creo que sí, a ver. Sí, estoy bien. Entonces va a estar ahí en la parte de general. Ahí está, el que dice visual. Ahí ya nada más le dan clic y ya. O lo van a poder. Sobre todo para que lo descarguen y empiecen a probar, ¿no? Con esta parte de si está correcto o no está correcto. De todas maneras, el día de mañana lo vamos a ver con más calma. ¿Les parece? Sí. Perfecto, voy a dejar de grabar.